¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este episodio nuevo, este nuevo video de las compras de julio, a mitad de agosto por supuesto, pero necesitamos terminar el mes para poderles mostrar todo lo que hemos adquirido en este mes pasado. Vean nada más, no lo puedo ni levantar lo que compramos, pero les vamos a estar mostrando uno por uno de estos mangas, inclusive cómics que compramos en este mes de julio. Estoy siendo muy reiterativo, pero bueno, esto es Sai no Chikara, yo soy Toño Vázquez, vamos a darle. Y bueno, antes de empezar con la muestra de todo lo que se compró de mangas el pasado mes de julio, quiero hacer la aclaración de que algunos de los mangas que ya les mostramos en videos anteriores se hicieron la primera semana de julio. Por error, no sé. El chiste es que ya queríamos mostrar lo que habíamos hecho esos primeros días justamente y los metimos a la canasta de junio. Pero si los agregáramos, pues bueno, se haría un video todavía más largo de todas esas compras de julio, que la verdad yo creo que en algún momento el banco me va a ir a corretear después de todo lo que se hizo por seguir haciendo más grande esta colección. Y gran parte de lo que les vamos a mostrar en este video lo adquirimos en lo que fue la experiencia Panini el pasado 20 de julio, allá en la Ciudad de México, que se llevó a cabo este evento de Panini para pues todos los coleccionistas, dígase de no nada más de manga, también de los cómics, de la parte de stickers. Ya saben ustedes, en sus países es muy común que Panini haga, ahora que viene el Mundial de Fútbol, pues saque sus álbumes con tarjetas, con estampas. Inclusive si hay Eurocopa, Champions, de todo de fútbol, fútbol americano, creo que por ahí hay béisbol, también saca. Entonces también esa parte de Panini estaba en esta muestra. ¿Cuál es el detalle? Pues bueno, el plan no era acudir a la experiencia Panini, ya que yo pues sería la primera vez que sabía bien de este evento. Ahora que estoy un poco más sumergido en esto del anime y del manga, conocí que existía algo llamado así, la experiencia Panini. Pero tenía entendido que era algo un poco más exclusivo, que era con algún tipo de dinámica para poder acudir. Inclusive semanas antes de que fuera la de la experiencia Panini, pues muchos de los creadores a los cuales yo sigo, pues empezaron a hablar un poquito de esto, pero no daban la información, o probablemente a mí no me llegaba de la manera correcta, o que pudiera entenderla, de que había un acceso, si tenía algún tipo de costo, o alguna cosa por el estilo. El detalle es que yo me quedé con la idea de que era algo tan exclusivo que a lo mejor yo no podía entrar en esto, y no, tampoco no me di la tarea de estar investigando. Gracias a esos creadores de contenido que acudieron el primer día, el viernes, que será el viernes, viernes 18, si no mal recuerdo, de julio, que entré, inclusive en YouTube salió una de las presentaciones para anunciar todos los nuevos lanzamientos de lo que es la parte final de 2025 y lo que viene para 2026 por parte de Panini, dígase cómics, manga, o los propios stickers. Estuve viéndola y me agradó muchísimo, y de ahí me seguí con videos de creadores los cuales ya estaban haciendo recorridos, estaban haciendo muestras, entrevistas, y ahí fue donde me enteré que la entrada iba a ser libre, gratuita. Entonces la idea fue de inmediato a buscar información en la página. Me gustó lo que acabo de ver y es como un agradecimiento a todos esos creadores de contenido que realizaron este vivo, este contenido, para conocer de qué estaba, de qué iba, ¿no? Porque en otros videos de años anteriores, les digo, yo había visto que eran como lugares que ambientaban, como de One Piece, de Dragon Ball, de Demon Slayer y cosillas por el estilo. Pero acá, pues era muy diferente. El chiste es que me lancé el día 20, domingo, a la experiencia Panini, y la verdad es que fue una grata sorpresa llegar. Me imaginaba muchas cosas y a la vez iba con los ojos cerrados. Y mi idea era hacer el video completo de la experiencia. Pero como ya les he platicado en muchas otras ocasiones, estoy nuevo en esta cosa de hacer vivos, de hacer directos, de grabar un blog. Y verdad que fue muy complicado. ¿Por qué complicado? Porque había mucha gente. Al ser domingo, por ahí de las 2 de la tarde, comenzaba a llegar más y más y más y más gente. Les digo, esto en la biblioteca Vasconcelos, que es muy grande, demasiado grande, pero al entrar había una parte de una
tipo tienda que montaron bastante grande, que yo creo que por ahí iba la onda, ¿no? De que la gente llegara y comprara, adquiriera muchos productos. Y cuando yo llegué, pues no sabía qué hacer. Eso parecía circo de tres pistas. Voy, busco lo que quiero, me grabo, me estorbo con las otras personas, me pongo a hablar. No podíamos hablar tanto al ser una biblioteca y aparte pues sí había bastante ruido, aunque fuera la biblioteca. Había bastante ruido y era un poco incómodo. Aquí les vamos a estar presentando algunas de las imágenes que logré captar, pero era eso. ¿Cómo le vas a hacer para grabar con el celular al mismo tiempo? Traer los mangas que vas a ocupar y seguir buscando. Te faltaban manos para poder realizar este videoblog. Lo poquito que grabé aquí se los voy a estar mostrando. Muchísimos títulos. Lamentablemente creo yo me tocó ir en viernes o en domingo, porque el viernes en esos videos de los creadores de contenido vi muchos títulos. Por darles un ejemplo, Mob Psycho, el tomo número 1 lo vi y dije, pues es una de las cosas que tengo que ir por ellos, y cuando llegué el domingo ya no lo encontré. Banana Fish es otro de ellos que ya no encontré el tomo número 1. Pluto ya no encontré el tomo número 1. Entonces ya había muchas partes escogidas y se veía que seguían rellenando los anaqueles de estos mangas. Pero pues bueno, ya conforme los que iban quedando. Eso en la parte de la tienda. Ahorita en un momento les voy a platicar lo que fue lo bueno, lo malo y lo feo de esta parte. Y después había una sección que fue muy linda para mí, porque las familias o los amigos, la gente que iba en grupo, inclusive solitarios, podían irse a tomar una fotografía con un back de Panini y te imprimían una tira de estampas, tipo los stickers de Panini precisamente, y podías escoger alguno de los personajes que tenían ellos ahí. A mí se me ocurrió escoger a Bluey y tomarlo e ir a una pared. También aquí lo van a estar viendo, donde tú podías pegar tu sticker de todas las personas que habían ido a la experiencia Panini, o hasta ese momento habían ido a la experiencia Panini y pegar, y aún así te quedabas con bastantes stickers. Había muchos, no sé cómo llamarlos, backs de algunos títulos para que tú te fueras a tomar fotografías. También aquí les voy a estar dejando algunas fotografías. El que me pareció el más genial fue el de Jujutsu Kaisen y el de One Piece. Esos eran increíbles. También el de My Hero Academia era muy bueno. Uno muy gracioso de Bob Esponja. Y el más triste, pues bueno, era el de Demon Slayer, ¿no? Porque parecía que es el que tenía menos presupuesto. Como que alguien fue, lo montó y dijo hasta aquí. Pero nada que ver con los otros. Tenían una pequeña exposición de los títulos más importantes que habían lanzado. No sé si son los más importantes, los con más venta o más trascendentes, qué sé yo, porque tampoco tenía una explicación como tal. Aquí también les voy a estar dejando un video. Posteriormente, al final de la biblioteca había una parte del Panini Stickers con lo del mundial, de clubes, todo este tipo de cosas y algunas dinámicas que a fin de cuentas hubiera gustado a mí hacer más, pero aquí les voy a platicar dentro de lo bueno, lo malo y lo feo que encontré. Y ahora sí, y para que no digamos, ya le pegué al Duffy, para que no digamos directamente lo bueno y echemos flores, vamos con lo malo, ¿les parece? Lo malo, faltaba mucha parte para la gente nueva como yo, que va por primera vez, encontrar un poco más de señalizaciones, para dónde tienes que ir, qué tipo de qué cosas hay, en dónde están esos lugares para poder acudir, porque les digo, el lugar es muy grande. No sabía en algún momento si tenía que subir la escalera, si tenía que tomar el elevador, si arriba había más cosas, si en cada una de las salidas había una dinámica. Esa parte, la verdad es que no había. Y la gente que había de Panini tampoco se prestaba a decirte, oye, mira, te invitamos a tal lado, para que la experiencia pues fuera más grande, por supuesto. La otra cosa que fue lo malo fue directamente dentro de la tienda. Entiendo que para hacer un evento así, pues por supuesto va a haber mucha gente. El detalle es que toda la parte de los libros, todos los mangas que había, pues primero no tenían precio. Y si ustedes revisan detrás de algunos de los mangas, no de todos, algunos de los mangas traen un precio ya impreso. Con la homologación de precios, quiero pensarlo, todos subieron porque ninguno mantenía ese precio que venía de atrás. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Tú tomabas, yo quiero, no sé, Billy Bat, pa, y quiero Chaserman, pa, y ibas echando en tu
vamos a decirle, en tu bolsita, porque no había ni un carrito, ni una canastita. O sea, tú tenías que ponerte en la mano e ir abrazando tus mangas. Así llevaras dos, tres, bueno, más lo que pudieras tú portar. Y se empezaba a hacer más grande esto. Pero empezabas a caer en la cuenta mental. Como cuánto quedará, cuánto costará. Los mangas que no tienen precio, pues era un poco más complicado decir cuánto. Había algunos checadores, yo creo que hubo 4 o 5 a lo mucho, entre esa, ahorita también se los vamos a mostrar, entre esa parte de la tienda. El detalle es que te tenías que formar junto con toda la gente que estaba revisando los costos. Se decía que había muchas ofertas, pero la más que yo encontré, lo más de oferta fue el 15% de descuento. Que usted va a decir, hasta allá se oye el chilladero de tripas. De mi parte, bueno, vamos, todos buscamos un descuento y mientras más descuento hay, más adquirimos los productos. No sé si usted concuerda conmigo y más te puedes llevar. En este detalle, pues bueno, no sabías ni cuánto ibas a pagar. A lo mejor te les digo, llevabas uno o llevabas 50, no lo sé. Encontré una persona que llevaba una caja completa, a lo mejor para tienda o para consumo propio. El detalle es que hasta que llegaras a la caja encontrabas o te llevabas las sorpresas de cuánto costaba cada una de las cosas. No te puedes memorizar de 20 o 30 mangas todos los costos y tener la cuenta total. Eso era algo difícil, la verdad, que fue muy complicado esa parte y aparte pelearte por el espacio con las demás personas. Tú quieres estar en la, no sé, en la de Dragon Ball. Yo quiero ver qué tomos me faltan y recordar, me falta este, y no podía porque ya tenía gente a los costados buscando, metiendo la mano, y a lo mejor era el último tomo que encontrabas y lo tomabas. Bueno, ese era el chiste. En la parte de los stickers, pues ahí ya tenés que pedirlo directamente en la caja. Eso es algo que tampoco me gustó. Me hubiera gustado llegar, mira, yo quiero este álbum o quiero estas estampas, tomarlas e ir y pagar. Otra cosa mala es que tengo entendido, existía algo llamado el pasaporte Panini. Y vi a la persona que estaba a la salida de esta tienda, la cual tenía muchos pasaportes y un sello y te iba a poner el sello. Tengo entendido que tienes que ir a ciertos eventos para que te sigan poniendo los sellos, como si visitaras un país. Y en este sentido, pues yo hice 2 compras y no me dieron nada. La verdad que en esa parte no me dieron nada. Y hasta donde recuerdo no había un límite de compra mínimo o para empezar a que obtuvieras esta parte. Entonces tampoco me lo dijeron. Y eso que fui, me acerqué con esa persona a hacer otra pregunta y tampoco me dijeron absolutamente nada. Existían algunas dinámicas, vamos a llamarlo así, para que te dieran ciertos niveles. Y existían 3 niveles de compra. Tú comprabas 500 pesos mínimo en adelante y eras nivel fan. Luego comprabas 800 pesos en adelante y eras nivel épico. Y luego comprabas 1500 pesos en adelante y eras nivel leyenda. ¿Para qué es esto? Yo no entendía. Inclusive tú entrabas a la página de la experiencia Panini y registrabas o dabas de alta los tickets de compras anteriores y participabas para que te iban a contestar un correo de inmediato. Yo lo hice con las compras precisamente de junio y no recibí el correo de respuesta ni de nada. Entonces, ahí estaba medio extraño. Ya en la tienda con las compras que hice, pues obtuve el de leyenda y me mandaron a un stand. El detalle con el stand es que si te regalaban cosas o tenías derecho ya con la compra a un obsequio, vamos, pero el detalle es que veías varios obsequios. Pero llegabas y te decían, tal ticket, bueno, te toca esto. Lo que me regalaron fue una playera del mundial. Solamente me dijeron, bueno, es esto, puede ser este grande o extra grande. Listo. Oye, ¿y estos pósters? Toma uno si quieres. No, esto es para otro, todavía más grande el ticket de compra. Que eran unos Funkos, si no mal recuerdo, una figura de algún personaje. Pero había unas mochilas que inclusive estaban más abajo que las playeras del mundial. Y a mí me hubiera gustado la mochila. Pero los chicos de verdad que ya eran así como, no, es esto ya. Qué raro. Bueno, me regalas un pin. Allá por aquel lado te pueden regalar uno. Pero ya evitaban darte algo, decirte algo. No, porque yo quiero llegar y que me regalen absolutamente todo. No, pero si entras en una dinámica, pues que esa dinámica esté bien informada, vamos, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, este póster de Superman me lo regalaron, me gustó mucho y la playera del mundial también está bastante buena. Que ya revisando en la página tiene un alto costo esa playera, que yo no me la compraría así como tal, pero bueno,
a lo regalado hasta las puñaladas, dicen por ahí. Y ya como último vamos a decir, Toño, ¿todo quieres? ¿Nada te gustó? No. La última es que sí, de verdad en algún momento se hacía muy difícil encontrar los tomos. Había gente que sí te acercabas y le preguntabas si ellos te guiaban hacia el lugar. Pero ante tanta gente, la verdad que se volvía algo complicado. No sabías tú dónde encontrar los de Dragon Ball, dónde encontrar los de Chainsaw Man, dónde encontrar los de Junji Ito, dónde encontrar los de One Piece. Porque toda la parte de manga estaba llenísimo. La parte de los box sets estaba llenísimo. Lamentablemente, lo digo así, la parte de cómics era lo más vacío, donde ni las moscas se paraban. Entonces, eso fue muy complicado. Inclusive había una chica, me tocó una chica que me pedía que me dejara ayudar a cargar los mangas que traía y estarme siguiendo para todos lados. Fue algo raro y algo de verdad bastante extraño, pero eso es lo malo. Bueno, y este era el famosísimo botón que estaban regalando y cual yo estuve peleando, pero ya les vamos a enseñar cómo es que se ganó este botón. Y había otras partes que seguías caminando y había como unas pequeñas mesitas donde tú ibas y agarrabas el mismo póster, agarrabas esto o un póster de los Cuatro Fantásticos que también me regalaron, y como si nada, así no hubieras comprado nada, no hubieras pasado a la tienda, llegabas y lo encontrabas porque no había nadie atendiendo. Después de regreso sí encontramos gente que estaba ahí. La playera, acá el staff me manda la playera. La verdad es que me parece una muy linda playera. La calidad es increíble del Panini oficial. La verdad es que está muy linda, pero no pago 2,000 pesos ni de loco por esta playera. Y ahora sí, lo bueno con la Panini Experiencia. Ahora sí, lo bueno de la Panini Experiencia, bueno, uno es acudir, vivir precisamente lo que es la experiencia. No me llamó la atención ir a las conferencias de Alberto Lati, no me acuerdo quién más estuvo por ahí, no me agrada mucho eso, no me llamó tanto la atención. Se dice por los creadores de contenido precisamente que tienen el acceso antes, es que ellos les dieron una bolsita. ¿Cómo como creador de contenido te puedes inscribir para poder acudir de forma exclusiva y sacar las notas, las novedades, hacer un reportaje? ¿Cómo se podría hacer? Eso sería genial poderlo encontrar en algún lado. Por lo menos yo no tuve esa información, aunque seamos un canal chiquito, usted puede decir nadie te ve, bueno, no importa, pero a fin de cuentas podemos crear algún tipo de contenido para esto. Pero bueno, la experiencia, vivirla como tal, fue linda. Pero para la gente que vivimos, pues no en la Ciudad de México, porque hay mucha gente que se desplazó de otros estados de la República. Yo estoy a unos 140 kilómetros directamente a la sede de ellos. Hay gente de Querétaro, de Puebla, de Veracruz, de Morelos, que se desplaza a la Ciudad de México para poder acudir a esto. Y eso, vivirlo determinado tiempo, es bastante lindo. La otra, la tienda, me agradó muchísimo que encontré títulos que no sabía. No sé cuánta gente se dedica a ser curador de mangas, como puede ser que en algún momento una labor que yo también hice fue ser curador de música, qué discos escucho, qué discos recomiendo, dónde están, cómo los puedes comprar. La página de Panini es muy grande y a veces no puedes encontrar ciertos títulos que inclusive, como dicen, de la vista nace el amor. O sea, tú puedes ver la portada de uno de los mangas y decir, no sé ni de qué trata, no conozco al autor, ni tengo referencias, pero me gusta la portada y lo quiero leer. Entonces, en ese momento esa tienda fue fantástica, fue como si yo estuviera en una juguetería. ¿Conoce una juguetería? Sí, señor. Exactamente así estaba yo. Porque pues la única referencia que tenemos nosotros por acá en Pachuca pues es la tienda Panini que queremos mucho, pero que es muy chiquitita y te limitas a lo que hay ahí, y si no en la página y si no en Amazon, pero tienes que empezar a hacer una curaduría de ver qué cosas encuentras, y no hay nada como agarrar, sacar, ver, oler y decir esto es para acá. Entonces eso fue algo fantástico. Les digo, la parte de los backs de personajes fue fantástica porque inclusive hubo gente muy linda que nos tomó fotos, que yo les tomé fotos y estuvimos ahí pasándola bastante bomba. Eso es una de las partes bonitas de esta experiencia, y ver mucha gente, muchos niños con cosplay, aunque no era un evento precisamente de manga, pero era lo que más dominaba. Gente, sobre todo de Demon Slayer, había muchísimos niños con su cosplay de Demon Slayer. Había botargas, me tocó ver a las de Bluey con mucha gente tomándose fotografías, y les digo, todo esto gratuito. Y si yo creo que si la gente hubiera recibido ese mensaje de que el evento era entrada gratuita, hubiera tenido muchísima mayor recepción, porque veíamos el back donde pegabas la estampa, y para ser domingo a las 3 de la tarde
pues creo que apenas iba a la mitad de todo ese back con las estampas pegadas. Entonces, hubiera sido mejor. Pero es algo bueno, es una bonita convivencia. La verdad es que me la pasé súper bien. Y lo feo es lo siguiente. Alvaro Pereira hit by James! Oh, what a goal! One of the greats! My word, this boy's a star! ¡De pie, hijo de perra! Porque Mickey te ama. ¿Entendiste? Right. Brilliant! Just brilliant! Mira, no le pasó nada, lo salvó la Virgen de Guadalupe.